Hola, me llamo André Wichmann, también se me conoce a veces por la marca Alemol. Soy traductor de alemán, normalmente castellano al alemán. Traduzco todo tipo de textos, por ejemplo jurídicos, textos generales de turismo y cómics, claro. ¿Cómo y cuándo empezaste a traducir cómics? Pues lo de los cómics empecé en esta especialidad hace unos 2 o 3 años y fue un poco por iniciativa mía porque había un cómic que me interesaba a nivel de lector, yo soy lector de cómics, y vi que no estaba traducido al alemán. Hice una traducción de prueba, maquetando yo mismo la traducción de las primeras páginas y se la mandé a editoriales en Alemania. Y al final, aunque este encargo no salió adelante en su día, sí que me ayudó a establecer contacto con editoriales. Les iba haciendo de vez en cuando alguna recomendación de cómics y algunas se lo han tomado en serio y me han encargado la traducción del cómic correspondiente. ¿Y qué proceso de traducción sigues cuando recibes un encargo de este tipo? Lo principal, lo primero es leerme el cómic entero, por lo menos una vez, para saber de qué va la temática y luego según la temática, que a veces puede ser más o menos técnica. Alguna vez he tenido que traducir un cómic sobre la Guerra Civil Española. Entonces investigo esta temática para tener el vocabulario, el contexto y saber en qué época transcurrían los acontecimientos que se cuentan en el cómic. Luego me pongo a traducir y ya en esta primera fase, en la traducción, traduzco con el original delante y me fijo en que la longitud de la traducción se corresponda más o menos con el original para que luego el texto quepa en los bocadillos y en el espacio disponible. Durante esa traducción, ese proceso, suelen salir dudas, a veces dudas generales que comento con el editor mismo o con el lector, el que luego revise mi traducción. Y a veces también surgen dudas a nivel de contenido, de entender el contexto y se lo consulto al mismo autor. A veces ya antes de la traducción estoy en contacto con ese autor y a veces me pongo en contacto con los autores cuando ya veo que me salen dudas y suelen ser bastante receptivos para las dudas y para ayudar al traductor. Luego, una vez terminada la traducción y aclaradas las dudas, empiezo con una primera revisión en la que comparo la traducción con el original para comprobar que no se me ha pasado ningún texto, que no se me ha olvidado ninguna frase. Y me fijo también en la longitud del texto de la traducción para que corresponda con el original. Luego dejo reposar la traducción unos días y la vuelvo a revisar, ya fijándome en el estilo que corresponda con el original, la tonalidad, y si hay tiempo suficiente dejo de reposar la traducción una tercera vez, unos días, y ya la leo independientemente del original para revisar cualquier cosa que me pueda sonar mal o que pueda sonar a traducción, porque queremos que no suene a traducción sino como un texto fluido. Y luego ya entrego la traducción y normalmente a los pocos días o semanas, según el tiempo disponible del lector, me envían el fichero con la traducción revisada para que yo dé el visto bueno a las revisiones y a las correcciones. ¿Qué documentación sueles usar en la traducción de cómics? ¿Qué fuentes de información usas más? ¿Tienes contacto con el autor, como has dicho a veces también? ¿Puedes comentar esto un poco? Sí, aparte del contacto con el mismo autor, que suele ayudar para situarse un poco en la época o el contexto, busco en internet, evidentemente, la información que me pueda ayudar a entender un poco más de qué se trata. Como antes mencionaba, el cómic que trataba la Guerra Civil Española, ahí buscaba un poco de información porque era una temática muy específica, además hablando de las brigadas que luego huían a Francia y había que entender un poco la situación.
buscaba en internet y la verdad es que hay muchísima información para poder informarse a fondo del tema. ¿Cuáles son los principales problemas o dificultades que plantea la traducción de este tipo de textos? El principal problema, digamos, es lo obvio, la diferencia del cómic de otros géneros, que es el espacio disponible para la traducción, porque contamos con bocadillos en las que tenemos que encajar el texto, y por eso también es importante traducir con el original delante, para ya durante la traducción ver que el texto cuadre y encaje en el espacio disponible. Luego, aparte del espacio, está la combinación del texto con la imagen, es decir, que durante la traducción ya hay que tener en cuenta que este texto va junto con una imagen y tiene que estar ligado, y la traducción tiene que corresponderse con la imagen. Así que, por ejemplo, al traducir juegos de palabra que van con la imagen que se ve, hay que tener en cuenta que tiene que encajar y corresponderse. Otra dificultad, entre comillas, son las onomatopeyas, porque a veces se utilizan en inglés, que son onomatopeyas internacionales que se entienden también en Alemania, pero cuando se utilizan en castellano hay que traducirlos también y buscar el equivalente, no necesariamente la traducción, sino el equivalente que se suele usar en el país de destino. Y yo creo que por lo demás es como cualquier otra traducción literaria. ¿Puedes hablarnos un poco de los aspectos laborales? Por ejemplo, ¿quién te suele encargar las traducciones? ¿Cómo se cobra este tipo de traducciones? ¿Cómo son las tarifas? Todo esto, ¿cómo es la tarificación? Los encargos suelen venir de las editoriales, y estas cuentan con una página estandarizada, normalizada, es decir, que utilizan márgenes específicos, un tamaño de letra, una letra específica que nosotros tenemos que usar en la traducción. Luego el pago, la tarificación es por página traducida, es decir, se nos paga por el número de páginas del manuscrito final. ¿Y qué títulos o qué autores has traducido? Pues llevo unos cuantos ya, pero de los más conocidos supongo que es Paco Roca, que ganó el Premio Nacional del Cómic con Arrugas. Y otro autor y cómic conocido es El arte de volar, que es el que mencionaba antes, de la Guerra Civil Española, que también ganó ese premio, y sí, es de lo más conocido, no solo a nivel español, sino también ya en el extranjero. ¿Qué recomendarías a alguien que quiera empezar a traducir cómics? Es un sector difícil, pero yo creo que tomando iniciativa como lo hice yo, metiéndose ya con una traducción de prueba, hablando con editoriales, haciendo contactos, puede ser un buen inicio si la persona no dispone todavía de contactos en el mundillo, como me pasaba a mí. Es decir, yo maqueté una primera traducción de prueba, la mandé a varias editoriales, y de ahí ya poco a poco iba surgiendo la colaboración. Puede haber otros métodos, pero claro, yo hablo por la experiencia mía y a mí me ha funcionado, aunque hay que armarse de paciencia, porque eso es una cosa que no es que mandes la traducción y te llaman al día siguiente. En mi caso, entre la traducción de prueba y el primer encargo pasaron 2-3 años tranquilamente. De hecho, ya no contaba con los encargos, pero a veces surge en el momento menos esperado, y eso, hay que armarse de paciencia, y hay que saber que de la traducción del cómic exclusivamente no se puede vivir, por desgracia, no está muy bien pagada, pero a mí me sirve para divertirme un poco aparte del trabajo normal, y traducir algo que me gusta y combinarlo con traducciones más lucrativas, pero igual más aburridas también. Muy bien, muchas gracias, André. Nada, gracias a ti.